Oh. Los aplausos. Con juguete nuevo. Diego en llamas. Amo. Bien en llamas, me encanta. ¿Cómo estamos, mi gente latino? Aquí estamos partiendo. Partiendo. Oye, amigo, te quedó como la palabra welcome en tu cara, pero eso no sé si se va a ver después. ¿Cómo? Sí, se va a ver, entonces lo voy a sacar. Por favor. Ay, ya, ahora sí. Eso. Oh. ¿Cómo están? ¡Aplausos! ¡Qué dura! Oye, increíble esto, que hemos avanzado así, en capítulo 1, capítulo 2, arriba. Total. Hoy, ¿cómo están? Quiero decir que Demoramos, pero hemos logrado hacer calzar estas agendas a lo largo del mundo. Pero estamos increíbles. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo llegan hoy día? Yo llego bien, con cambio de ciudad, ya no estoy en Valpo, niña. Estamos en Talca, París y Londres. Aquí estamos. En las regiones del un Maule. aplauso de pie a Diego Poblete por... Sí. Actual director de INJUV de la ciudad de Talca. Aplausos. Felicidades. Diego, que... Quítale la botonera, Diego. Se autohuevió. Quítale la botonera, quítale los controles. ¿Y tú, Yequita, cómo estáis? Yo, como les había contado hace un ratito antes, mood día domingo, es decir, una lloradita y seguimos. Así que ya tuve mi lloradita matutina y aquí estamos. Momento de regulación emocional. Necesario, porque el domingo como que para muchas personas como que lo vivimos como el duelo, ¿no? Como ya pasó el fin de semana, se reactiva la semana. Sí, pero en verdad como que estoy tratando de resignificarlo y todo bien con eso, en verdad. Salí en bici, igual hice cosas, avancé pega, así que aquí estamos. Qué bueno. Y Danae, que está muy regia ya en las New York, no New York, está ahí ahora en Chicago. En Chicago. Sí, Chicago. Mi familia migró hace como 4 años a Nueva York y mi hermano trabaja de camionero, como un capítulo de Los Simpsons. Hay uno que lo cuenta, que lo explica, y me invitó a viajar con él por los Estados Unidos. Con un poco de la pena, porque la situación acá no está tan feliz. Pero le vamos a dar cara y yo soy una buena que tiene mucha suerte, así que lo vamos a lograr. Así que sí, pues estoy grabando desde el mismísimo Chicago River. Aquí sentada. Este fondo no es un... No sé. Regias Chile, Regias por Chile. Sí. Representando. Ya, Diego, basta. Oigan, muy gringo. En la pauta de esta, porque como les dijimos, nos costó calzar. Bueno, Diego está con cambio de ciudad, yo ando viajando, la Yeca la vida misma. Entonces en la pauta yo tenía aquí el feliz día de la visibilidad, porque este capítulo iba a ser grabado el día de la visibilidad bisexual, pero no queremos dejar de nombrarlo, la importancia de reconocer todas las diversidades, y la bisexualidad ocupa un espacio importante en términos de lo que son las diversidades sexogenéricas y la validación, así que aquí estamos apañando y apoyando, porque aquí hay gente bisexual. ¡Vivan los huecos del mundo! ¡Eso! ¡Vivan las huecas! ¡Los huecos! Oigan, ahora vamos a... como hay una guagua. Se escucha una guagua ahí de fondo. Voy a hacer como la línea del... digan sus nombres. Ya, Diego. Que puedan decir sus nombres, como hola, soy Yeca, soy Diego.
No es real. Es que es muy real, es muy real todo, es muy real todo. Bueno, somos Diego, Jessica y Danae y esto es Terapia 2 Podcast. Eso. Y este capítulo se llama Excelente Clima Laboral. ¡Chan, chan! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, Oye, chicas! nos pareció como atingente, digamos, hablar de esto, porque bueno, somos adultos, somos millennials, tenemos que trabajar para poder pagarnos nuestras porquerías. Y porque nosotros tres hemos trabajado juntos alguna vez en un arco pasado de nuestras vidas. Y hemos compartido espacios laborales y siento y creemos que efectivamente el trabajo ocupa una parte súper grande de la adultez misma. Así que, y también como un poquito de review, yo soy trabajadora social, la Yeka es psicóloga, Diego es cientistas políticos y otras tantas cosas, pero politólogo de vocación y profesión. Y a propósito un poquito de eso, como que puedan contar un poquito, chiquillos, qué han hecho, en qué se dedican ustedes en la vida real, como fuera de este podcast, como un review de quiénes son ustedes en el ámbito profesional. Diego, dale. Yo en general me dedico como a dos grandes temas, ¿no? Como uno que tiene que ver con la politología y en la actualidad estoy como full en este mundo de la politología o de la ciencia política. Por un lado acabo de asumir en el servicio público un rol, por así decirlo, en la región. Entonces, le soy como autoridad. Entonces, le soy como autoridad, ¿ves tú? Claro, entonces como de los jóvenes, ¿cachai? Entonces igual aprendiendo mucho acá porque es un rol del Estado, es por alta dirección pública, tiene que ver con todo lo que esperamos de lo que pueda pasar también como en general con varios cargos en el Estado, ¿no? Como la profesionalización y la modernización del Estado. Todo un rollo, podemos tirarnos unos varios capítulos de aquello, ¿no? Pero, en fin, eso uno. Y dos, desde el mundo de la politología también estoy haciendo un magíster actualmente. Este es mi segundo máster o magíster en estas áreas, esta vez en políticas públicas, y estoy full con los temas de participación ciudadana, espacio público y derecho a la propiedad privada. Este fin de semana estuve así full crítico de la gente, en general, que no hablemos de ecosistemas, ¿cachai? Entonces, hoy día hablar en Chile de ecosistema migrante es como, para algunas personas, ¿no? Pareciera ser como un escándalo. ¡Escándalo! Entonces, claro, como esta ola, yo decía, pero bueno, si nos damos besitos de 3 y de 4 todas, ¿cachai? Como fin, en 3 palafitos. Como, y fin, como... Pero claro, una compa cuestionaba, ponte tú, solo como dato, mencionaba que nadie se cuestiona los campamentos, por ejemplo, de Chiloé, los palafitos, pero sí cuestionamos los campamentos en Antofagasta, en San Antonio, en Viña, bueno, y en un montón de partes, ¿no? Porque no tienen esa relevancia. Nadie pensaría en sacar a las personas de Chiloé que están construyendo palafitos. Entonces, hay una serie de relevancia o de espacio en el fondo en la cual es interesante cuestionar. Así que eso por un lado, y me dedico a las artes escénicas. Tengo varios hijes ahí, desde la interpretación, la producción, la dirección. Sobre todo en los últimos como 5 años yo diría que he estado bien ligado a eso y es algo que me gusta mucho. Es mi otro espacio donde ligar espacio público, artes escénicas, participación ciudadana. Hay un cruce interesante que estoy a punto de parir. Así que, nada, pues mi gente, eso, con dolor, con dolor, con dolor. ¿Y tú, Yeka? Muy embarazada la Diego. Sí. Muy embarazada. Siempre embarazada. Napo, soy psicóloga, punto final. Aburrida. Soy psicóloga, me especialicé en sexualidad y violencia de género, por ahí saqué un par de diplomados en esa línea, he trabajado como
apoyando en realidad a los colegios, capacitándolos en sexualidad, sobre todo en diversidad sexual. Desde que me titulé, en el fondo, he trabajado solo en programas asociados a diversidad sexual para mujeres, desde lo público, desde lo privado también, trabajando siempre como desde la psicología clínica y comunitaria. Pero ahora me quiero desenmarcar un poquito de la clínica porque es un poco agotador después del tiempo y con los años se vuelve bastante agotador y no todos lo viven así, por supuesto, pero en mi caso quiero desenmarcarme un poco porque he ido descubriendo con el tiempo que la educación es lo que me hace vibrar, chicas, lo que me motiva, me gusta mucho y me apasiona realmente. Entonces, nada, empiezo mi magíster en sexología próximamente, en octubre, y eso es un sueño cumplido. Realmente tenía esta meta hace años y pensé que iba a llegar mucho más tarde, pero las cosas se dieron para que pasara ahora, así que feliz. Y nada, mi proyecto como a corto mediano plazo es que una vez sacando el máster, a dedicarme a la consejería en sexualidad y la psicoeducación para parejas. Y sí, y sobre todo me interesa como abrir un espacio para parejas no heterosexuales, ¿ya? O sea, para que en el fondo, porque entiendo que también es... qué tremendo, porque entiendo que también es es una dificultad muchas veces, pues, ¿cachai? Como para algunas personas encontrar como un espacio seguro, sobre todo de psicología pareja, yo he escuchado re poco, la verdad, como... o sea, de seguro existen colegas que lo están haciendo, pero hasta el momento no he escuchado mucho sobre quizás el abordaje desde la psicoterapia de parejas. Sigue siendo muy de nicho, creo yo, ese como enfoque. la psicoterapia de parejas con enfoque no heteronormativo. O sea, yo creo Exacto. que todo lo que no tenga foco heteronormativo todavía sigue siendo un espacio... Sí, claro, Sí. o sea, sí. A mí me trolearon N acá en redes sociales a propósito de hablar con la E, ¿no? Como de visibilizar que existen otras identidades. Entonces, no solo como un acto político reivindicativo desde el punto de vista del lenguaje, que recuerdo gente, el lenguaje crea realidades y por lo tanto es dinámico, es flexible y tiene que ver con la generación de identidades tanto del yo como del ello, ¿no? En esa construcción. Me dijeron que no hablara con ciertos conceptos, bueno, pero no puedo. ¡Ella! Diego no puede dejar de ser densa. Pero es que la E, puta, que si vamos a entrar ahí, la E genera toda la resistencia de vida y por haber, y en general, en los espacios con más resistencia, yo he estado trabajando en espacios laborales en torno a inclusión, es lo que se aboga o la recomendación es el uso del lenguaje neutro respecto del género. Las personas. Tiene como las personas. Hay evidencia que respalda que de hecho, esa forma de habla es la que permite también la deconstrucción en torno a los imaginarios que hay cuando hablamos de las personas, las gentes, etc. Y las personas tienden a descuadrarse y a poder entender de forma más neutra el mundo también, que yo creo que también en una sociedad masculinizada como la que vivimos, es tremendamente importante, pero aguante Diego Poblete hablando con la E en los medios. Dando cara. Prestando el pecho a las balas. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con eso en un principio desde lo colectivo, ¿no? Sin embargo, es súper importante también cuando, por ejemplo, en Chile en los 90 se hablaba solo con la O. Hubo mucho de la O, como... Y me acuerdo que a propósito de los contextos laborales, pensemos en el Estado, fue Bachelet quien impulsó una agenda de género importante a propósito de la presidenta, a propósito de las ministras, a propósito de la paridad, ¿cachai? Como empezó a usarse el las, y que todos los protocolos públicos, como por ejemplo de saludos a las personas, tenían que tener como el los y las, ¿cachai? Y es más, en algunos contextos, yo en ese tiempo participaba, año 2006, en grupos feministas como de allá de la vieja escuela. Entonces, me acuerdo que la idea era siempre saludar primero a las y luego a los, para visibilizar en el fondo. Entonces, hoy día yo también pongo el les en una primera instancia, porque me parece que es colocar la atención
de la identidad de ciertas cuerpos que existen, resisten y habitan un territorio, ¿no? Y desde ese espacio es un punto político, pero eso genera, por ejemplo, a propósito de este capítulo de podcast, como tensiones en los espacios laborales, tensiones, porque es una tensión, ¿no? Y a veces esas tensiones no sabemos cómo abordarlas, en general, como cualquier cosa en el espacio laboral. Sí. Y a propósito de que yo estoy dirigiendo este podcast, voy a contar yo qué es lo que hago yo. Porque, nadie me pregunta Qué nada. chistoso. Habíamos acordado que íbamos a tratar de no ponernos densos, pero es tan difícil. No, es difícil. Y lo otro es que ¿Cómo se puede? Como que es parte de nuestra identidad. A propósito de la orientación. Yo me he dedicado a ser trabajadora social, pero soy una trabajadora social no tan común, digamos, porque me he dedicado no a la intervención, que mucha gente pueda tirarme de amarilla, lo acepto, sino que más bien al diseño de intervenciones sociales y todo lo que implica implementar y liderar equipos que hagan eso. He estado metida en salud mental, habilidades socioemocionales, suicidio y diversidad sexogenérica. Y últimamente un arco en el mundo laboral, trabajando temáticas de inclusión. Y difícil, durísimo. O sea, yo creo que la YECA se enfrenta a caleta de resistencias también cuando trabaja con colegios, con profes, con adultos que trabajan, que están en entornos protectores de infancia, pero cuando llevamos el tema a la adultez, yo creo que queda así, la pura cagada. Como la gente así, onda Diego hablando con la como, ¿qué wea este weón? Onda, y como, y también muy en el rollito del desprecio y la infantilización también de esas pequeñas resistencias, como, ¿para qué vamos a hablar con la E? Full las organizaciones, al menos cuando yo me tocó trabajar o abordar como trabajar con organizaciones que están recién partiendo, todo el mundo te dice que no es un tema, que aquí nadie discrimina a nadie, pero anda a hablar con la E. Bueno, incendio. Entonces, como un poquito del resumen, como los tres tenemos en común el temita de la habilidad socioemocional y el trabajo en torno a las identidades, entonces esto va a aparecer en nuestro podcast de forma reiterada porque es algo que no solo cruza nuestro trabajo profesional, sino que también nuestras vidas personales. Y a propósito de eso mismo, vamos a hablar hoy día de, después de hablar de este background de cada uno, vamos a hablar un poquito de el trabajo y cómo eso se posiciona en nuestras vidas. Y ahí como quería hacerles la pregunta a ustedes, chiquillos, ¿qué significa para ustedes en su vida el trabajo? ¿Qué lugar ocupa? Si pudieran dar un porcentaje de su vida en torno al trabajo, ¿cómo dirían que es? ¿Ah? Parte tuya acá. Sí, que nunca me había preguntado eso. Encontré interesante, pregunta, amiga querida. No me he puesto a pensar qué porcentaje de mi vida, o sea, si fuera como una torta, dices tú, así como... nunca me he puesto a pensar como porcentaje... Un gráfico de torta. Si tuviera yo en un gráfico de torta. Sí. No puedo con los ruidos, no puedo con estos efectos especiales, weón, no puedo. Tan increíbles los efectos especiales. Que yo creo que... ¿Sabéis qué? Yo creo que le pondría un 40%, donde el 60% es mi vida social, como ocio, sí, y espacios para mí, como entrenar, ese tipo de cosas. Creo, y esto ya es opinión muy personal, pero creo que hasta miti es saludable. No sé, para mí, que el trabajo ocupe como más que tu vida personal, así como un, no sé, como un 70-30, creo que sería como mucho. Desde mi perspectiva, hay gente que igual, y obviamente desde mi visión, porque hay gente que igual disfruta mucho la pega y le gusta mucho trabajar y le gusta mucho como sobreexplotarse incluso a veces, porque lo utilizan también como un mecanismo de repente de evasión, yo siento, a veces, no todo el mundo. No sé si de evasión, pero también de validación.
yo creo que... Es que puede ser varias cosas. Yo conozco gente que es por evasión, otros por validación, por qué sé yo. Pero volviendo a mí, me pasa que yo no soy una persona que pueda dedicar como la mayor parte de su tiempo a trabajar. Como amo mi pega, me gusta mucho lo que hago, tengo el privilegio de trabajar en lo que me apasiona y que me gusta y en lo que escogí, pero necesito demasiado cultivar más mi vida social sobre todo y de autocuidado, ¿cachai? Entonces, si bien para mí el trabajo es algo que me hace muy bien también, en cuanto a autoestima, ¿cachai? Y no sé, a la vida, al desarrollo personal, al crecimiento y todo eso, pero insisto, no tengo esa capacidad que tienen algunas personas de trabajar como más de 44 horas, ¿cachai? Como no puedo. No puedo. Tengo baja resistencia, yo creo, como a ese nivel. Sin embargo, igual cuando me gusta algo, que es lo que me pasa ahora, por ejemplo, tengo como... por mi neurosis, filo, soy obsesiva también y como que cuando me meto en la cabeza que tengo que cumplir metas y puedo estar trabajando 4 o 5 horas de corrida y me enfoco full, ¿cachai? Como que me gusta también como ponerme meta y responderla y todo eso. Pero eso. ¿Y tú, Diego? ¿Había otra pregunta? No me acuerdo. No. Era como cuánto era el porcentaje. Como... Ya. ¿Y cómo qué espacio usa? Sí. Qué dura la prima. Le encanta. A mí me pasa que... Se nos va la vieja. Se nos va. No, a mí me pasa que yo considero el trabajo como parte de mi espacio social. Me cuesta estratificar como... ¿Las veo? ¿Sí? ¿Aló? ¿Mi gente? No te mueras. ¿Aló? Sí, ¿Aló? ¿Ahora sí? Te escuchas perfecto. Nada, en mi caso, como yo creo que para mí el trabajo es una de las cosas más importantes como en general en mi forma de ver la vida, pero no tiene que ver con el trabajo sistémico, no sé cómo, o sea, como con un sistema del trabajo. Me pasa que trabajo harto, si esa es la... Yo creo que hay una distinción como, yo creo que, conociendo a Diego, voy a tratar de traducir a Diego Bolete, como que hay una cosa que es el quehacer, como lo que me gusta hacer, y otra cosa es el trabajo que sustenta o que logra pagar las deudas. Y yo creo que tú eres mucho del quehacer, como de querer hacer con otros, de hacer proyectos, de armar, aunque eso quizás hartas veces no necesariamente da un rédito económico. Como por ejemplo, todas las obras que montaste en Valpo que tienen que ver con el quehacer, ¿cachai? Y que escalete pega. Que escalete pega, y que yo creo que ahí hay una diferencia importante y que creo que es importante cultivar como esos espacios de hacer que no necesariamente son el trabajo formal o el trabajo que te permite como sustentar. Que no es empleo. Que no es empleo, exacto. Claro, sino que más bien tiene que ver con la labor. A mí me pasa que por eso, como que desde el punto de vista del empleo, claro, yo hoy día no me veo, me cuesta a mí, por ejemplo, entender el empleo en el mismo estado, ¿no? Como a nivel de la cantidad de inflexibilidad que tiene el Estado, tanto desde sus distintas perspectivas, ¿no? Y sin querer meterme de lleno ahí, sino más bien en mí, hoy que yo estuve 5 años sin estar en una estructura empleada, y estuve desde el lado del emprendimiento, tiene otro lugar también, pues como este lugar del hacer a veces que no necesariamente tiene un rédito económico directo y que es pura apuesta, pues es mucho riesgo. Entonces, para mí el trabajo lo he conocido en diferentes ámbitos, desde el emprendimiento, desde la autogestión, desde la alta dirección, desde distintos roles, y he aprendido a saber también en cuál me siento más cómodo, ¿cachai? Y, por ejemplo, me siento mucho más cómodo en el trabajo a través de la gestión, como con otros, como si yo tuviera que elegir un área, como mucho el área de las relaciones públicas, políticas, la generación de acuerdos, alianzas, la construcción, más que, por ejemplo, la administración o la concreta, ¿no? Como no me podría ir a un área de finanzas,
aunque pueda tener los conocimientos técnicos, ¿cachai? Como me sería muy difícil irme a un área de cobranzas, como, ¿cachai? Es muy estructurado. En cambio, en modelos más comerciales, más de relaciones, como que, bien, ahora, y con esto cierro en mi caso, ¿no? Como que para mí el trabajo me ha permitido también, o a través del trabajo, dígase empleo y qué hacer en la vida, me ha permitido también como un efecto de socialización, un potencial de socialización. ¿Cachai? Como me he hecho, a diferencia de las personas, como que en general no hay muchos que se hacen amigos o llega una edad donde tú decís, yo no voy a ser amigo acá en la pega porque no sé qué, porque... Y un montón de Porque yo miedos, acá vengo a trabajar, claro, y un montón de no vengo a miedos, ser amigos. y yo como que digo, weón, paso tanto tiempo en el trabajo a veces, o en esto, que cómo no me voy a dar la oportunidad de abrirme a quien soy. Y abrirse, a propósito del podcast pasado, es nuevamente vincularse, pues, ¿cachai? Entonces, obvio que puedo hacer amigos. No es Sí. que lo busque, pero es que me va a pasar potencialmente, si es que yo me abro a ser como soy, me va a pasar que me voy a terminar vinculando, no con todos, o sea, puede ser, pero como con más de una persona, ¿no? Como Sí, y eso es lo yo creo rico. Es que igual es esa que creencia de que uno es, como que uno tiene que dejar en la vida personal fuera del trabajo, porque eso es ser poco profesional y como si te muestras tal cual Claro, tú eres en el espacio laboral, como eso nos corresponde y esa igual es una creencia bien vieja escuela de las relaciones sí, laborales, totalmente. cuando hoy día miramos que en totalmente. verdad no es posible que uno se separe de quien uno es cuando uno trabaja y cuando uno hace. Yo creo que el hacer es muy personal porque tiene que ver con la moral y con la ética y con las formas en las que yo decido mi quehacer. Y en mi caso, yo he tenido la fortuna, / la desgracia, de estar en espacios laborales con los cuales me encuentro con personas en donde en general comparto la ética, donde en general Claro. compartimos una visión del Sí. mundo o valores similares, porque me he dedicado a temas de inclusión y no podéis ser facho y dedicarte a inclusión. O sea, hay gente que lo hace, pero a mí me parece que es Hay un gente poco, patúa. hay veces que es muy poco contraproducente, ¿cachai? Sí, yo creo que es como, no sé, a mí me parece rarísima esa idea de que uno tiene que como ser una persona y en la pega o fuera de la pega tenés que ser otra. Es que yo creo Sí, que, yo creo que igual, perdón Diego, igual inevitablemente, que creo que hablamos de la performatividad en el capítulo anterior, no lo sé, igual performamos, ¿no? O sea, por ejemplo, no voy a tener la relación con mi jefa por más bien que nos llevemos la misma que tengo con mi mejor amiga, ¿cachai? O sea, o no me voy a mover en la pega como en un carrete. Obviamente hay como sutilezas, ¿no? Como que vamos a variar y yo creo que sí, también estoy de acuerdo que es muy old school esa idea de como de no se pueden hacer amigos en la pega y como que tenés como que separar tu vida personal. Yo jamás he sido así, siempre he sido 100% auténtica y integral en mi forma de ser, porque creo que eso es lo que está bien. O sea, es como cómo dejar de ser tú por estar en tu trabajo, ¿cachai? Es como extraño tal cual. Y y es todo el rarísimo. día. Y todo el día, claro, sí, generalmente la mayoría, yo creo, de las personas pasamos mayor tiempo de nuestro día a día en la pega, entonces, pero sí creo que es importante por un tema como de pensándolo desde una mirada como desde la psicología organizacional, incluso creo que es importante como tener en cuenta que igual somos compañeros de trabajo, ¿cachai? O sea, nos podemos llevar súper bien y podemos incluso tener una amistad, pero creo que es importante tener claro que hay límites, por ejemplo, ¿cachai? Sí, Sí, creo que claro. ¿Por qué? Lo digo por experiencia propia. Sí, sí, pues ustedes saben, o sea, tuve un amigo que fue mi jefe y eso terminó muy mal, ¿cachai? O sea, no íbamos a carretear después de la pega y después se traspasaron muchos límites por ese vínculo. Entonces, es que yo creo que solo que eso quería decir. se presta para eso y también cuando hablamos un poquito como el que Diego ahí lo repasó, cuando hablamos de la profesionalización del Estado o de la profesionalización De los equipos. de los equipos, de las organizaciones, ya sean estas públicas o privadas, ya se dediquen, sean ONG o empresas privadas, de nuevo la necesidad de roles marcados y también eso te permite tener límites también. Entonces, Yo diría, cuando los límites o los roles son difusos, las tareas son difusas, o las responsabilidades también, para no hablar como tarea, sino que más bien las responsabilidades son difusas, se presta para el chanchullo para el y hueveo, niña. para el hueveo y es súper difícil poder gestionar una amistad o gestionar una relación laboral sin que eso exista.
Sí, yo diría ahí que además, o sea, yo por lo menos también a nivel como de estudio, ¿no? Creo caleta en que tenemos un problema de liderazgos, como en general en Chile. Sí. Eh, y pienso que el tema del liderazgo está mal entendido o está entendido como un liderazgo más bien vertical, en el cual vamos reproduciendo formas de poder que finalmente se traducen a nivel comunitario, a nivel personal y a nivel, evidentemente, del sistema o ecosistema laboral. Entonces, no puede reproducirse un ecosistema laboral armónico o sano si es que reproducimos dinámicas de poder, por ejemplo, verticales solamente, ¿no? Como tienen que haber otros agenciamientos. Y estas agencias que tienen que ver con un lenguaje diferente en la forma en la que nos vinculamos, tiene que pasar por los liderazgos, en este caso. Y eso más allá de los roles. Porque puede que, y hay toda una teoría donde los roles son súper flexibles a propósito de las performances, ¿no? Sin embargo, si, eso puede pasar en la medida que nos pasa en las parejas también, pues en la medida en que permitamos la comunicación abierta, constante, y que eso vaya a permitir acuerdos, ¿cachai? En los equipos de trabajo pasa exactamente lo mismo, sobre todo en aquellos, y es algo muy personal que yo creo, sobre todo en aquellos que nos motivamos por los temas más sociales, ¿cachai? Porque como es un ámbito donde te vulneras tanto en la interna como en la externa, necesitas todo el rato como de no solo contención, sino como co-gestión de las cosas. A mí me gusta mucho el concepto que usan ustedes, por ejemplo, colegas de trabajo social y psicólogos, como esto de las clínicas sociales, ¿no? Como el ir conversando cuando se van trabajando casos porque te permite tres miradas. La mirada hacia el usuario o usuaria, la mirada como equipo y la mirada tuya también como profesional, ¿cachai? Como que te pones a disposición. Entonces eso hace, y eso, esa forma que uno podría seguir una matriz de Freire, de Paulo Freire al final, podría tener como finalmente todo un avatar de formas de agencia en las organizaciones, en el mundo del trabajo, pero no Sí. estamos disponibles porque la productividad en el sistema del capital No, porque no te da, po. creo que también, hablando de los liderazgos y de las jerarquías, y a mí no me parece azaroso que quienes lideran y que quienes dirigen sean hombres, soltar el poder es la peor wea que les puede pasar. Como, y si vais tú, un minion aparecido, a decir como, oye, tu objetivo está mal redactado, o oye, esta gestión está mal hecha y podríamos redireccionarla a este lado, oye, bueno, cero posibilidades. Onda, yo he tenido en mis espacios laborales donde me he relacionado con jefaturas masculinas, donde la weá es el portazo en la cara y sin ningún miedo te empiezo a achicar la cancha. Lo que no quiere decir que los liderazgos femeninos sean distintos también, sino que más bien en la deconstrucción de la idea de líder. Como, Sí, y ahí eso yo quería creo decir. que ustedes tienen un caso de estudio increíblísimo. ¡Ella! Darle paso al chisme de este capítulo, que es que de nuevo tiene que ver como con yo soy trabajadora social y hemos hecho un estudio de lo que son las ayudas humanitarias o cómo finalmente se van prestando los servicios sociales, y que proviene desde la caridad, y hoy día tenemos una disciplina estructurada que tiene metodología, ciencia, medición, que es el trabajo social. Pero no falta a los seres humanos que dicen es que yo quiero ayudar a la gente, yo quiero ir y es porque yo soy buena y quiero ayudar a la gente, que en palabras de Max Weber sería la sagrada prostitución del alma. Sí, Ser pues. bueno La vocación de servicio. para poder comprar entrada al cielo. No, Entonces ridícula, ahora es ridícula. como poder decir que, y de nuevo como la profesionalización de las organizaciones, de la gestión del trabajo, en Chile están pañales, como las lógicas redárquicas, las lógicas constructivas o equipos más horizontales y lineales. Estamos en, o sea, ley Karim, Dios mío, la inspección del trabajo no da las manos para poder fiscalizar tanta denuncia. Sin ir más lejos, a estas dos seres humanos que están aquí presentes, Diego Poblete y Jessica, trabajaron en una administración reconocida municipalidad de Santiago de Chile, donde hubo una alcaldesa que hoy día está con arresto domiciliario, que no vamos a decir que
que antes salía en la tele, gran personaje. Bailaba regio. Como alcaldesa, increíble bailarina. Exacto, lo dijiste muy bien, como alcaldesa, excelente bailarina. Oye, pero qué bueno que mencionaste eso porque antes de hablar de este personaje tan polémico, sobre todo estos últimos como 2 años, no sé, bueno, siempre fue polémica desde que tomó la alcaldía, pero en fin, quería decir que sí, pues cuando hablabais como de estas jefaturas como de muy marcadas como por esta masculinidad tóxica, ¿cierto? Como full patriarcal y todo eso, o machista. Claro, también te iba a decir que yo he tenido experiencias súper malas con mujeres también, jefas, y eso pasa porque muchas veces, claro, siento que no tiene que ver, como decías tú, con el género, sino tiene que ver, o sea, tiene que ver con el género, no tiene que ver si es mujer o hombre en la jefatura, sino que tiene que ver con el poder en sí, ¿no? Que entendemos el poder como algo masculino, lo asociamos todavía a algo masculino, entonces empezó a ocurrir que cuando las mujeres llegamos, ¿cierto?, como a ascender también o a tener cierto cargo con poder, se replica esta masculinidad tóxica, ¿no? Como, y nuevamente se entiende como que ser jefa o ser una autoridad tiene que ver con agresión, tiene que ver con pisar a otros, tiene que ver con manduquear, no sé, ¿cachai? Entonces, se vuelven a replicar estas características que son violentas, ¿cachai? Que tienen que ver con, nuevamente, esta masculinidad rancia. Como que la violencia tiene que ver, o el maltrato muchas veces tiene que ver con el ejercicio del poder, pero también con la coacción. Como yo utilizo medios para que tú hagas lo que yo quiero, en torno a un criterio que está dado porque me salió del culo. Como yo voy a tomar esta decisión porque sí, como porque, huevón, y no le voy a dar explicaciones a nadie y vamos a entregar cristales Swarovski para el día de la mamá. Exacto. Igual quiero decir que las mujeres también muchas veces como que adoptamos estas actitudes porque también fue la forma de abrir paso también, ¿no? A tener cargos más altos. O sea, muchas veces las mujeres tuvieron que encabronarse para, ¿cachai? Como casi como corriendo, ¿cierto? A los hombres un poco para poder llegar ahí. O sea, yo igual pienso que acá a nivel como sistémico hay un problema que se llama capitalismo exacerbado, que tiene relación con... ¿Aló, capitalismo? ¿Aló, capitalismo? ¿Aló, capitalismo en llamada? Yo estoy viviendo la fiesta del capitalismo. Eso, no, pero estáis pero en llamas, como... Y que en el fondo el capitalismo no tiene género, por así decirlo, ¿no? Pero sí en sociedades como las nuestras, donde el patriarcado está marcado, evidentemente el hombre es el productivo. Yo estaba viendo un capítulo de los 80, volví como a verlo, y Napo, Brígido, temporada 2, Juan Herrera siente el cargo y el peso de, nuevamente la Ana, su señora está embarazada, entonces él vuelve a sentir el cargo y el peso de la responsabilidad económica de llevar la casa, Dios, patria y familia, ¿no? Entonces como... Desde ese lugar, y volviendo al lugar de las organizaciones, se han creado las dinámicas de trabajo, incluyendo los liderazgos, desde ese espacio, donde hay un sujeto, en este caso, o sujeta, que toma las decisiones por el grupo, porque es lo mejor, porque sabe, porque, en fin, o porque sabe, o porque está ahí, o porque se valida todo el rato de manera constante. Es la autoridad. Y no hay ningún cuestionamiento profesional, entendiéndose profesional como de el quehacer, de por qué yo estoy acá en este lugar, como yo como persona. Y ahí por eso, delante cuando escuchaba a la Yeca, decía, a mí me pasa lo contrario que a la Yeca. Yo sí valido caleta como el espacio de que yo puedo estar durante una temporada del 100% en un espacio X, en mi quehacer, porque me gusta, me comprometo con ese quehacer porque es polivincular ese quehacer, no es solo del quehacer concreto de un entregable producto, es un quehacer de mi relación laboral, de mi relación social, de mi relación, me puedo hasta enamorar en el trabajo, ¿no? Como puede pasar un montón de cosas. Sin embargo... Delicado. Sin embargo, volvemos. Sin embargo... Hemos estado ahí.
Sin embargo, Cuidado. creo que no estamos, las organizaciones hoy día y el mundo del trabajo como lo vivimos, no estamos preparados para poder establecer esos límites porque no están claros entre las mismas personas, porque muchas personas no están de acuerdo con con su trabajo, no les gusta, están ahí por un modo de subsistencia, porque el capitalismo no te permite otra solución que entrar a un trabajo X que no te gusta. Y por Porque lo queman la tanto, olla. Porque queman y la fin, olla y el privilegio de poder elegir dónde trabajar tiene mucho que ver con tu clase, tiene mucho que Sí, ver con caleta. tus decisiones de vida también y también con ese totalmente. espacio donde el trabajo ocupa un lugar. Y yo creo que al menos aquí compartimos, somos todos hijos de clase obrera que accedieron a educación superior. El trabajo antes era un lugar sagrado. Tú ibas y te casabas con tu empresa, tenías que ponerte Tal la cual. camiseta y aguantar lo que tuvieras Todo. que aguantar. Todo. Y en nuestro caso, más millennial y en las generaciones que vienen, eso ya no es así. Como nuestra relación con el trabajo es más móvil, buscamos otros tipos de beneficios en los espacios laborales y el espacio y el trabajo y las organizaciones han tenido que adaptar a esas nuevas formas. A ese formato, sí. Podemos darnos... y a colectivizar las responsabilidades, pues, ¿cachai? Sí. Que eso implica. Como... Podemos buscar hoy día algo que nos hace sentido, pues. Podemos no sé, por ejemplo, yo he pasado tiempo en que me he demorado un montón en encontrar trabajo. Bueno, creo que he tenido la fortuna de no estar mucho tiempo desempleada, pero sí he tenido periodos de, no sé, máximo 6 meses, ponte tú, y en que, ojo, había quedado, o sea, como que habían ofertas laborales donde mi perfil calzaba, pero yo no postulaba porque no era lo que estaba buscando, ¿cachai? Y de verdad prefería como quedarme un tiempo más quizás buscando, pero no estaba dispuesta a entrar en una pega que me iba a terminar enfermando, ¿cachai? Donde iba a tener como que poner mi salud mental, ¿cachai? Como un costo. No quería eso, ¿cachai? Afortunadamente nunca siento que sí, en una oportunidad sí me quemé en la pega, pero por lo mismo duré 3 meses y me fui, ¿cachai? O sea, como que hoy día, y bueno, y también hablo desde el privilegio, o sea, puedo mantenerme sin trabajo porque tengo una familia que me puede como apañar y sostener un rato, ¿cachai? O sea, si fuera otra la figura, no podría haberlo hecho y no podría hacerlo, ¿cachai? Entonces, como bien dicen ustedes, como tiene que ver mucho también con un tema de clase y qué sé yo. Pero sí, generacional, por cierto. Pero vamos al Kawin. Sí, vamos al Kawin. Yo quiero saber la menudencia de la weá. Bueno, abordando como el tema de los climas laborales, son súper importantes los liderazgos, la forma en la que se lideran las organizaciones para que una organización tenga buen clima laboral. Y la salud mental también de esos líderes. Creo que también es otra de las cosas súper importantes que muchas veces no hablamos porque, a propósito de esta extraña idea de separar la vida privada de lo personal, obviamente si tú estás traumado y tenés problemas con el poder y tenés un cargo de liderazgo, bueno, obviamente que ejercer ese poder te va a conllevar a hacer cosas que quizás no son buenas prácticas, ¿cachai? Tal cual. Y estar disponible a esa conversación, sobre todo cuando eres el mandamás de una organización como una municipalidad, se presta para lo que usted ahora van a contar. Sí, yo creo que ahí la declaración máxima que nos podemos quedar a propósito de los últimos capítulos que salen a la luz, ¿no? Es como en el fondo entrar a la administración del Estado para aquellos que nos gusta la cosa pública, ¿no? Es algo que tiene un peso importante desde la perspectiva ética, moral y a la vez comunitaria, para no hablar de política en sí mismo, voy a hablar de comunitaria. Y eso pienso sobre todo en la gestión local. Y pienso que cuando eso no se logra entender y se dice como yo no soy política, y entonces como, ¿what? Entonces como... ¿De qué me estás hablando tú? Porque yo quería ayudar a la gente. Como, niña, córtala, así como, niña, ya pues, como, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, tuviste un cargo político y dices que no eres política. Y ganamos, y todo es política, y además. hay plata, no solamente hay un sueldo mensual No se entiende el concepto. que todas las personas chilenas pagan a través de sus impuestos, que hablamos del IVA, ¿no? No de aquellos que solo se pagan de otro lugar, sino que todo, tú compras y pagas un impuesto. Entonces, finalmente de ahí viene un sueldo durante 4 años para una persona que finalmente gestionó la segunda municipalidad más grande de este país,
con la mayor cantidad de habitantes, no así la mayor cantidad de recursos, pero sí con un montón de desafíos públicos, políticos, donde imagínense la posibilidad que hay de poder hacer innovación, la posibilidad de poder generar tradición también de ciertas prácticas, como no solamente esto medio Apple, ¿no? Como esta innovación pensando en que todo tiene que ser nuevo y desechable, sino también la configuración de ciertas prácticas tradicionales desde el rescate comunitario. Mi visión ahí es que, nada, pues desde el cagüincito, súper complejo todo, súper poco profesional, súper poco, súper Súper para mí charcha. sorpresivo, sí, como, para mí fue súper sorpresivo, chicas, yo quedé traumada, como que De yo no una lograba, pieza. yo no entendía nada, como Es que ustedes, a mí me invitaron a tomar tecito y terminé en cualquier cosa, niña, como yo estaba Sí. así Diego loca. trabajó de asesor político, ese era su rollo, asesor Era político, porque como, o él había sea, trabajado en yo distintas trabajaba organizaciones. como jefe de Dirección. inclusión, claro. Jefe Sí, de Yo como trabajaba, inclusión. director del Departamento de Inclusión, como un mm, cargo que se había como Y creado terminó recién. creado. Pero subiendo Diego a la me llamaba a señora, mí, Diego Diego me terminó llamaba, subiendo a la señora para los buses de acercamiento, para, pero ¿qué sí, fue obvio. en la época del COVID? Sí, no, en la Pero época, obvio, pero en la revuelta, que niña, en la De la en revuelta. la revuelta, el revuelta. estallido social. Diego me llamaba a mí y a otra amiga para que lo acompañáramos a almorzar porque la gente no le hablaba. La gente le cerraba la puerta en la cara, la gente le daba la espalda, no le invitaban a almorzar, lo dejaron absolutamente solo y lo excluyeron, porque Eso porque tú he eres, sabido, porque tú porque he eras. sabido porque era nuevo y tenía un cargo de jefatura y les molestó mucho, obviamente, a mucha gente. Y esto lamentablemente está súper normalizado, es como algo que he sabido en todas las municipalidades. Yo he hablado con mucha gente que trabaja en municipalidad o trabajó en municipalidad como yo, y es algo demasiado recurrente y lo que me parece súper preocupante, que ya se naturalizó y está súper cristalizado. Es súper difícil de romper esa cultura y que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la discriminación, que tiene que ver con el amiguismo, con el pituto, que tiene que ver, o sea, y los funcionarios se terminan Y, quemando porque te y las sientes prácticas desvalorizado. de maltrato laboral, que yo creo que tienen Sí, que son la súper violencia, sí. como la Es violencia, Sí, heavy, como que, porque es eso, el heavy. cerrártela, pues, porque yo creo que también la gente como venimos de una cultura violenta, no tenemos tan como caracterizado, tan identificado qué es la violencia. Entonces, por ejemplo, esta gente doble vinculante, ¿cachai? Como que un día te dice, ah, qué bacán, y al día siguiente está ahí, oh, este conchito madre, como esas cosas, el chismecillo Horrible. del pasillo, eso sucede mucho a propósito de lo que decíamos como las organizaciones, hoy día se dirigen, actualmente las organizaciones se dirigen como se dirigían las organizaciones hace 100 años, como mantenemos las mismas estructuras. Yo estoy haciendo un Sobre diplomado todo de lo público. Agile Project Management, como toda la actualización en torno como a cómo la tecnología vino a dejar la cagada. Porque hay gente que no logra, onda, yo pienso, actualizar una municipalidad en una lógica de servicio así sería así la pura o zorra. sea, La media caga. yo creo que ¿Qué no es, cree Diego? yo creo que es posible, gradualmente es posible, Mm. pero creo que tiene que ver mucho con los liderazgos, de nuevo. Hay que Hay ver algo con el protagonismo. en la teoría de la ciencia política que es más o menos, no es tan nuevo, pero es nuevo como que vuelve a reflotar, que se llaman los middle managers, que son finalmente como los cargos de coordinación, de jefatura, los liderazgos, en el fondo que al tú poder profesionalizarlos o no, y bajo ciertas teorías, pueden ejercer o modificar, ¿cierto?, las prácticas para el beneficio público, lo que sea. Entonces, cuando tú tienes una alcaldesa que estaba preocupada de bailar, cuando tú tienes una alcaldesa que estaba preocupada De eh, las flores que le ponían en el catering, del Del ventilador mural, el mural, XXL yo en no el estaba, verano, el mural en en su la, camarín. el sí, mural en la clínica veterinaria pública, o sea, donde No, fue en sale un ella. colegio. Fue O un sea, la colegio, veterinaria puede ser, pero fue en un colegio yo municipal. me acuerdo que era en la veterinaria. Y eran muchas tal vez cosas, también, estaba en todas partes. pero y además como esta lógica de que todo tenía que pasar, cada actividad municipal, por ejemplo, había un requerimiento de que todo tenía que pasar por eventos. Y Y yo, por ella. y por ella, bueno, todo lo firmaba ella.
todo era mucho O sea, Pero eso no, es cuando... posible, o sea, eso no es posible, weón, en términos de gestión. O sea, No, como o sea, obvio que no era el posible y por cuello de botella eso... que la weón armaba en la gestión es Pero es debe haber que, sido pero impresionante. sí, pues, pero es que y en algún momento, en el fondo, esto hacía tanta presión para mí, que yo coordinaba 4 departamentos que tenían actividades, que tenían acciones, ¿no? Y yo tenía todos mis eventos parados porque faltaba solo la firma de ella y ella estaba exigiéndome que los eventos se hicieran y era como, pero tiene el memo para poder autorizar, ¿cachai? Como burocráticamente no se podía, ¿cachai? Entonces, la gente que trabajaba en planta, entenda la gente que hay como una distribución en el Estado, ¿no? La gente de planta, que es como la que está omega contratada, la Inmortal, gente de inmortal. inmortal, la gente a contrata, que ahí también hay dos categorías, los que están como llegando a la contrata y los que están con lo que llama Dorothy la legítima confianza, ¿no? Como aquellos que pasaron 5 años y que en el fondo tienen un trato ya especial. Y estamos estábamos los boleterizados o los precarizados, El como todo, 80% de la MUNI, por cierto. que en el fondo era el boletariado, ¿no? Entonces, en este boletariado, tú no tienes responsabilidad y por lo tanto, a mí la gente de planta se portó conmigo por lo menos muy bien, ¿cachai? Como en general. Porque el maltrato era evidente, no solo conmigo. Yo no No, sufrí tanto todos. directo, sino en general la cultura que ella propuso de maltrato fue heavy. Sí, Liderazgos como el de mujer, donde trabajaba la Yeca, era nefasto. Liderazgos horrible. como en otros espacios, como muy complejos, ¿cachai? Como que tú decís donde no hay posibilidad de nada, de innovación, no se está hablando de política pública, se estaban hablando de eventos, de No, y actividades también para yo eventos. creo que ahí hay algo que lo noto en la pauta que me parece como importante, es que han cachado que la gente cree que las ciencias sociales no, como que no son una ciencia. Como que la única ciencia son las ciencias científicas, la matemática, la biología y la química. Y como que Sí, nosotros estamos aquí como que, ay, a mí se me ocurrió, una hueá la vamos a hacer. Como todas las decisiones que se toman o que deberían tomarse, todas las decisiones que se toman deberían tomarse con criterios técnicos, basados en Claro. evidencia, etcétera, 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 comparando tu intervención con las intervenciones con contextos similares, Ideal. etcétera. Y ahí hay muchas formas de triangular como qué es lo que se debería hacer. Pero en este caso, y ahí ustedes como de buena de primera fuente, saben que ninguna de esas decisiones que se tomaron a lo largo de ese mandato fueron a base de criterios técnicos. Mira, yo estuve 6 no, meses fue todo y desde ninguna. el ego, muchas veces desde el ego, muchas veces desde la tincada, Nae. O sea, yo sentía de verdad que esta persona estaba jugando a ser alcaldesa. O sea, mi sensación fue siempre esa, se está divirtiendo, tomó la plata y dijo, qué rico, qué buena onda, ¿qué hacemos con esto? Ya, tengo ganas de poner, no sé, unos ositos, ¿cachai? Para el 14 de febrero y un tinderazo. No, Y era una espérate, locura. Mientras a los ponían funcionarios, 15 palos para una casa jengibre en Navidad y una peleando por un aumento de sueldo mínimo. O sea, un aumento pequeño, porque ni siquiera exigía mucho, 2 años peleando por un aumento de sueldo, ¿cachai? Porque estaba sacando de mi bolsillo para pagar diplomas, para poder especializarme más aún. Y sí, obvio que sí, va a venir, nunca llegó. Y uno siente que toca techo rápido también, y esa es la sensación como más, siento yo, común en las municipalidades, más repetida, que es esto de tocar techo, ¿no? Como de llega un punto en que ya no te desarrollas o no hay más desafíos. No va a venir más. No va a venir más, es como, estas en son el tus Estado en funciones general, y hasta es acá en el llegaste, Estado. sí. Y también Sí, en otro real. tipo de organizaciones también, o yo que me he paseado por las organizaciones Sí, de no la siempre sociedad lo pone. civil, como la gente, o sea, es muy fácil tocar techo en organizaciones y parte importante, y ahí también como el éxito de la empresa privada versus de la empresa como de las organizaciones públicas, es que las empresas privadas en general te ofrecen desarrollo de carrera. Como en la ONG te tocó nomás, pues, weón. Y ojalá No, haya una sí, rifa cero. para pagar Bueno, la weá que tenéis que... dentro de, yo diría, solo para quedarme con un tecito de los mencionados, como hubo una actividad municipal financiada, por supuesto, un evento para el 14 de febrero, era como un Tinder Sí, en la plaza, en el Teatro de Maipú. Espérate, ¿y toda la Entonces, gente soltera y triste iba? se hizo una convocatoria para que llegara gente soltera, en el fondo, que quisiera encontrar pareja. El amor.
Imagínate, y bueno, Ojalá. a todos estos eventos, en general, cuando trabajáis en las MUNIs, tú tienes que convocar a tus usuarios, usuarias de los programas, a las personas que conoces y, por supuesto, convocatorias abiertas. Pero en este específico no llegaba gente, entonces no se le ocurrió ¿Cómo no nada llegaba mejor. gente? No, porque Al Tinderazo no llegó. ¿quién va a llegar por niña? ¿Tú te Ah, yo prestarías ahí para ir al Teatro ¡Qué Maipú a conocer a tu vergüenza! amor de verano? Ella, como, mi loco amor de verano, sigue aquí. No, y además que era Como... sabido que ella publicaba todo. Ella iba a grabar a la gente, lo iba a subir a redes sociales. O sea, Entonces, imagínate, adivina te quiénes. cachan ahí. ella tenía como un grupo, un equipo Sí, por para supuesto. audiovisual para ella. Sí, para Sí, ella. había todo un equipo de comunicaciones para ella. Y adivina entonces quiénes tuvieron que sentarse a ser Funcionarios. los ¿Llegó? funcionarios municipales. No, yo no llegaba todavía. Yo ¿No no te llegó? llegaba. ¿No te ¡Pobre! tocó? No, yo no llegaba todavía, o sea, no me tocó darme besitos de tres con ninguno de mis compañeros, pero Espérate, entonces efectivamente, con los la gente de adulto trabajadores. mayor, por ejemplo, las chicas de adulto mayor que lideraban o que coordinaban me decían, Diego, nosotros nos tuvimos que sentar ahí con los chiquillos de deporte a tener entrevistas, como, ¿cachai? No me acordaba de Y así otros esto. funcionarios, ¿cachai? Como de Videco, me contaban, ¿no? A nosotros nos vinieron a buscar en masa, como de eventos, esta gente de la Jenny, ¿cómo no? No era la Jenny, ¿cómo se llamaba? La Evelyn, una persona terrible, como terrible, terrible, una Nefasta. operadora política nefasta, y que los iba a buscar en masa, en el fondo, para que se fueran y se sentaran, ¿cachai? A tener citas para sacar la cuña en la grabación de que el Es que lo evento había importante era lo que sido... saliera en redes sociales, ese es el tema. Lo importante era mostrar que algo había funcionado y sobre todo eso que era de ella. Todo lo demás importaba nada, pero si era algo que era de un programa de ella o algo que tuviera que ver directamente con la gestión de ella, era demasiado importante y tenía que cubrirse, tenía que salir como sea, ¿cachai? Pero si era algo más pequeño o algo que no era directamente de la gestión de la alcaldía, a nadie le importaba. A mí me Y dejaron un que, evento así súper votado de un proyecto precioso que hicimos de lideresas sociales. Tuvimos un grupo como de 15 Aguante, mujeres y aguante. resultó muy bacán. Y se supone que ella iba a llegar a la ceremonia y no llegó. Le importó nada porque obviamente tenía que cubrir algo que iba a ser mucho más polémico para ella o de grande escala para redes sociales. Y fue muy triste porque estas mujeres estaban muy ilusionadas de que ella llegara porque le queríamos dar la importancia que tenía en el fondo el proyecto y al final ahí quedaron, ¿cachai? Entonces todas me decían que estaban como decepcionadas de que no haya llegado la autoridad máxima, ¿cachai? Porque ellas sentían que este era un momento importante, especial y ellas querían también como que tuviera ese reconocimiento, ¿cachai? Qué Y totalmente. brígido que fue pan y ese circo pitch, como siempre. ese pitch como de yo me debo a la gente y hago esto por las personas, se cae, pues, weón. No, por supuesto, pues Porque sí, en pues sí. verdad Totalmente. no te importa nada la gente, como ni sus Cero. O sea, procesos. Le importa su o sea, imagen, que le aplaudan y que digan que ella logró todo eso que mostraba, ¿cachai? O sea, y ojo que aquí ya, no por prestarle ropa a la comadre, pero digámoslo, no solamente aplica a la gestión de ella, ¿no? Esto pasa con muchas autoridades o muchos alcaldes, alcaldesas, ¿cachai? En otros lados que lamentablemente es respaldar o dar cara por un partido político en particular o por ellos mismos, ¿cachai? Hay mucho ego también detrás de algunas gestiones, entonces igual es, en fin, podríamos hablar 5 horas de esto, weón. Demasiado material, la totalmente. Danae se cayó. Se cayó de nuevo. Oli, oli. Perdón, aquí la solución Ahora sí. técnica. Sí, Ya. sí, Oye, estaba detrás del escenario. estamos terminando ya, entonces como quizás hacer una pregunta como para cerrar. Oh, mi amor. Oh, no, mentira, qué lindo. Bueno, está enorme, ha crecido Te amo, demasiado. Sí, te amo. Me Es encanta. enorme, es enorme. Y tiene recién 8 meses. amo. Ya. Ya, estábamos en... Yo Estábamos dije, hablando. yo dije como que lo último que dije antes que te cayeras, como que esto no solamente tenía que ver con la barriga, ¿no? Como que esto pasa lamentablemente con muchos alcaldes o autoridades que funcionan desde el ego Sí, o solo para respaldar un partido político. sí, que yo creo que ahí de nuevo como que lo que decía adelante como
a la política, al quehacer político de la decisión política, no como a la politiquería, digamos, le falta disciplina, le falta ciencia. Y yo creo que es importante prepararse y que, weón, en Chile se da caleta, o sea, está lleno de gente que no está preparada para ejercer, y en las organizaciones también, como de nuevo, para liderar hay que prepararse, como... No porque decidiste armar una hueá con 5 personas va a quedar increíble, ¿cachai? Como, a mí me preocupa la salud mental, francamente. No puedo creer que haya gente que evidentemente, o sea, que no hay que ser psicólogo o psicóloga para cachar que evidentemente hay una cuestión ahí psicopatológica en tantas personas que están ejerciendo un cargo público, weón. Como, y ni siquiera un concejal, así como diputados, ministros, Sí. no sé, ¿cachai? Como, me parece preocupante, creo que es urgente que se haga algo al respecto. Hagamos algo al respecto. Que hay un mínimo de filtro ahí para medir capacidades, o sea, más que capacidades, no, salud mental. Evalúen, o sea... Sí. O sea, Yo digo como la doña Dorothy, como weón, en verdad, la weona... Onda, en verdad la Dorothy solo hizo un cruce de 2 indicadores y la weona dejó la caga con las licencias médicas. Como yo digo, el weón que me pase la base de datos del Senado para ver qué están rindiendo estos weones. Como... Porque así pillaron al marido de la señora, sin ir más lejos. Le empezaron a mirar las boletas y ahí se dieron cuenta que las boletas eran ideológicamente falsas y que esta persona jamás había prestado estos servicios. Como, y ahí cuando ella le hacen la pregunta como de tú nunca pensaste que quizás iba a quedar como que había un conflicto de intereses en que él fuera a la senatorial y tú te quedaras ahí en la alcaldía, como, no, yo nunca me estoy, onda, hermana, es la estrategia que fundaron y tú te haces como la huevona. ¿Real? Claro, yo no sé qué pasó. No sé qué pasó, no me di cuenta, no entendí, no estaba, sí. no fui. Oye, y para ir cerrando, ¿qué harían ustedes como a propósito de los climas laborales intensos? ¿Cuáles han sido esos recursos que ustedes han utilizado para poder como resguardarse o para poder gestionar climas laborales que no son en lo personal y en lo profesional? Yo siento que... dale. Me encantó. Es que lo tengo aquí. No, dale. Mi mejor escuela fue la MUNI, weón. Mi mejor escuela fue la MUNI. Siento que hay algo que yo que sugiero, aconsejo mucho que estrategias como humanas, ¿cachai? Como una cosa es responder como profesional y creo que eso es lo más fácil. Todos entramos como sabiendo lo que vamos a hacer, manejamos lo técnico, qué sé yo. Acogerte a tu rol, acogerte a tus responsabilidades, ponerlas encima de la mesa otra vez. Pero lo que respecta a lo humano, eso hay que ser zorra, weona. Como zorro, así. Siempre de weón. O sea, siempre de weona. A leer al otro, siempre de weona, es un muy buen consejo. Una amiga siempre me dijo, weona, tú siempre de weona, siempre de tonta. No sé, no supe, no cacho. A mí me quemaron varias veces por haber dicho cualquier cosa, haber contado cualquier cosa y después tergiversaron la información porque me odiaba, porque no sé por qué, da lo mismo. O sea, como siempre hay gente que te quiere cagar porque sí. Y le contaban una cosa distinta a mi jefa y mi jefa después me penqueaba. Entonces, pasé 2 veces por esa situación y dije, ok, no más, aprendo a cerrar la boca, no voy a dar mi opinión, a no ser que sea con gente muy confiable o en situaciones particulares. Pero dejé de dar mi opinión, empecé a filtrar más en el fondo y aprendí a leer a la gente. Algo que me di cuenta también es no confiar en esa primera persona que se te acerca en una nueva pega para hablar de otros. Esa primera persona... Esa es la peor persona. La peor persona. Y se hace tu amix y te lleva así como postrecito y como que amiga, te quiero mucho, pero pela a todo el lugar, todo el equipo. Y tú ves además que se lleva bien, comillas, con esta persona. O sea, entonces esa persona es como amiga red flag, como no, con esa persona ni pío, ¿cachai? Como eso aprendí. Paréntesis, yo en mis últimas 2 pegas, como antes de entrar acá, como pegas más del boletariado, las 2 personas que eran las 2 personas que eran mis jefaturas tenían ese comportamiento. Yo digo como una jefa empieza a apelar a sus otros trabajadores o a sus compañeros, en el fondo, porque son su equipo,
Como Sí. actualmente donde trabajaba con otra amiga, la jefa, la directora de la fundación, pelaba a su equipo. Son todos unos ineptos, Sí, esta pero bueno, persona no hace la ese es un, pega. pero ese es un clásico. Y yo Es un como, clásico y pero ¿por qué me lo caleta de cuenta? las ¿Por qué no jefaturas hace algo? las Como, ¿por qué no hace jefaturas algo? se respaldan caleta como es que necesito como votar, ¿cachai? Como que no tengo con quién conversarlo. Entonces voy y te pesco a ti y hablo de ti, hablo de gente contigo, y después voy y hablo con otro compañero. Y es, bueno, malas prácticas de los liderazgos de nuevo. Qué wea más Como, tóxica. Qué sí, eso no se horrible. hace. El chisme es muy malo dentro de las organizaciones. Yo creo que Sí. para mí, a propósito de la pregunta que les hice, como cuál es el porcentaje que ocupa en su vida, yo soy muy del team del Diego. A mí el trabajo me llena por completo. Amo mi interés profundo en la transformación social, es lo que me encanta hacer, es lo que cuando me vibra la guata, bueno, es cuando estoy diseñando indicadores, weón. Como, sí, soy esa persona, soy una nerd. Pero lo que me Sí. ayudó Caleta fue achicarle la cancha a la importancia del trabajo en mi vida, o sea, sobre todo Tal en cual. esos espacios laborales que no son buenos, y también saber cuál es el límite, hasta cuándo estáis disponible a llegar por el proyecto, por tus objetivos, por lo que queréis lograr, por los contactos, por el capital social, por las redes, como tenerla clara y decir, sabéis que hasta acá llego, y saber que esa decisión de irte muchas veces es la mejor opción versus quedarte, weón. Como que en verdad yo ahora estoy acá de vacaciones y digo, qué bueno que renuncié, concheto madre, weón, porque la vida era miserable. Sí, sí. Y achicarle el porcentaje, como en verdad la validación no debería de venir de afuera, como tu trabajo no dice quién tú eres, ni cuál es tu valor. Y yo creo que tener esa hueá clara es trascendental para poder tú también no dejar que esa toxicidad de los climas laborales te mueva al piso. Así que esperamos que cosas como lo que sabemos que sucedió en este municipio cada vez sucedan menos, y que en verdad Por los favor. profesionales técnicos puedan hacer el trabajo. Por favor. Sí, sí, y quiero decir para cerrar al menos por mi parte que el trabajo comunitario es precioso y a veces algo que a mí, por ejemplo, me frustraba mucho era ver que la plata estaba y que, por Dios, que había plata disponible para haber hecho tantas cosas tan importantes, ¿cachai? Como veía que había un déficit en tantas weas, ¿cachai? Dentro, sobre todo en los colegios, sobre todo en salud, ¿cachai? No sé, por ejemplo, fortalecer la comunidad, fortalecer las juntas de vecinos, ¿cachai? O sea, se había formado de forma autónoma comunidades, ¿cachai? En algunos barrios espectaculares, o sea, habían personas que autónomamente habían encontrado un espacio dentro de sus barrios y cuando yo iba a hacer talleres, por ejemplo, no sé, me tocó una vez hacer un taller como de sexualidad con un grupo de mujeres, todas sobre 50 años, había mujeres hasta de 70, incluso mayores, y de repente me di cuenta que para muchas de ellas era la primera charla que habían tenido en su vida para hablar de placer, ¿cachai? Hablamos de, no sé, la masturbación, del orgasmo, terminé dibujando una vulva, ¿cachai? En una pizarra porque ellas me lo pidieron. Entonces, yo pensaba y decía, como no puedo creer que Ya, este sea el chiquilla, primer espacio que se ¿cuál esté es el hoyo? haciendo. ¿Cuántos hoyos hay? No podía creer que era el primer espacio que se estaba haciendo como en la vida en ese barrio, con ese grupo de mujeres. Y yo decía, ¿por qué no inyectamos más lucas en este tipo de programas? ¿Cachai? Cuando se puede, pero se estaban metiendo lucas en el tinderazo, ¿cachai? El 14 de febrero y malo oso de peluche, ¿me entendí? Entonces, realmente, y ojo, que más encima con una gestión que en ese momento era como pro mujeres, ¿cachai? Desde un feminismo claramente malentendido también, pero ese era el discurso. Entonces, y yo decía, no puedo creerlo. Y donde se invertían las lucas en ese programa de mujeres, por ejemplo, era solamente los emprendimientos de, sobre todo estética, de manicure, pedicure, todo eso, que bacán que ayudemos a la emprendedora, está súper bien, sí, pero nuevamente como asociando el trabajo de la mujer solamente a una cuestión como de estética, Sí. de belleza, ¿cachai? Y nada más. Entonces, se reducía muchas cosas. Bueno, demasiado que decir. Oye, mi gente, yo creo que este va a haber capítulo una nos segunda quedó, parte. claro, nos Sí, quedó con falta corto. tiempo, pero agradecido.
como ahí para que le sigamos dando vuelta y sobre todo que nos vayan comentando ahí en las redes, como suscríbase a nuestro canal, estamos en YouTube, estamos en Spotify, suscríbase a nuestro canal que es @terapiados con X en YouTube y en Spotify. Suscríbase al canal, ahí saludamos a nuestra amiga internacional que está desde Que quedó Chicago, pegadísima. que quedó pegadísima. Mi niñita. Así que nos estamos despidiendo, amigas. Perdón. Si ya puedes ver. Se me apagó todo. Nos estamos despidiendo, amigas, y estamos pidiéndole a la gente que se suscriba al canal. Así que te vaya pulento allá en la Chicago. Nos vemos pronto. Besos, Yeka, desde Santiago. Estamos hablando, besitos. Desde Maipú City. Maipú City. Eso. Que siempre Desde Maipú City. Les TKM. Besitos. Gracias. Bye. Tu, 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 tu.